me aclarara eso. Mira, yo pienso que Balaguer... Doctor, pero llegaba un momento dado, lo castraba. Los anulaba. Mira, yo pienso que eso Balaguer... es verdad, pero hasta un punto. O sea, Balaguer te dejaba volar, pero hasta un punto. Lo que pasa es que también recuerda aquella expresión de Balaguer que había que sentarse debajo de la mata de mango para esperar que el mango madurara y cayera. Mira, es verdad que se muriera. Balaguer era político y siempre fue político. Y necesitaba un instrumento político, que fue el Partido Reformista. Y necesitaba personas que le sirvieran al instrumento para mantenerse y llegar al poder. Entonces, Balaguer sí organizó a muchas personas, lo puso como ministro, le dio la oportunidad. Los enriqueció. ¿Verdad? Creó su base de sustentación para llegar, concilió, manejó y tenía la habilidad, la empatía de dejarse llegar. Manejó la parte mágico-religiosa de una manera extraordinaria. Fíjate que Balaguer, cuando llegaba a San Juan, no se desmontó en la casa del síndico y del senador, sino en la casa de Mamabona, aquella bruja clarividente Mamabona en Pedro Corto, o cuando iba a Barahona y entraba a la casa de Luciana, la clarividente, la bruja, como una manera de combinar lo mágico religioso. Entonces Balaguer usó todo lo que había que hacer. Lo que decía era que Balaguer no designó, no pasó la antorcha y no creó un cuadro político o una persona que asumiera el liderazgo o una generación que sustentara el pensamiento balaguerista. Fíjate que cada uno de los vicepresidentes, empezando con Augusto Lora, que fue que organizó el partido, en su momento, entonces Balaguer lo anuló. Bueno, pues lo mismo ocurrió con Fernando Bogar, después con Víctor Gómez Berger. Lo que le hizo a Jacinto Peinado fue descomunal, ¿verdad? Y si tú te vas a la oposición, Balaguer tuvo la habilidad y la manipulación y desde el punto de vista pasivo-agresivo controló y manejó a Peña. Manejó la izquierda dominicana, la dividió. ¿A dónde está la izquierda dominicana al día de hoy? ¿Cómo manipuló a Vox? Es decir, Balaguer tuvo esas habilidades y esas destrezas. Entonces, yo pienso que... Ahora, doctor, pero eso es propio de los caudillos. No todos los caudillos tienen la capacidad para hacerlo. Es otra Hay cosa. Que tener un tipo de personalidad. Es una característica. Y fíjate que los demás no lo tenían. Fíjate que hay una cosa importante en esto. ¿Por qué la intelectualidad dominicana, los partidos de izquierda, ni de centro izquierda, ni de derecha, pudieron manipular o controlar o detener o parar o anular al presidente Balaguer? No lo hicieron después de la destruyización, después de la muerte del magnicidio. No lo hicieron después del 65. No lo hicieron cuando Antonio Guzmán, en el 78. Y en cada proceso Balaguer se mantuvo, se le puso por arriba y los controló y los manejó. Es decir, no era un superdotado. Balaguer tenía las condiciones emocionales, pero mire, intelectuales, sociales para manipular. Que es un fenómeno propio del caudillismo, que es histórico, la República Dominicana, desde la época de Pedro Santana hasta nuestros días. Bosch, que también fue un caudillo, cuando el doctor Peña Gómez llegó a competir con él, que llevó al doctor Peña Gómez a decir que era un astro con luz propia, pues ya había adquirido una categoría de líder en el país. Y en el año 1973, ¿qué hizo Bosch? Se fue del partido y fundó el PLD. Y solamente, ya enfermo, muy enfermo y muy viejo, cuando usted podrá decir que le pasó la antorcha, no fue que le pasó la antorcha, no a Leonel Fernández o Balaguer, de lo cual se arrepintió enormemente. ¿Quién? Balaguer, de lo que hizo del pacto aquel. Pregúntalo a Giorgi si Balaguer no se arrepintió. No, eso tiene dos procesos.
Fíjate lo que pasó con Balaguer. Porque yo te digo la diferencia cuando uno estudia la psicopatobiografía. Si tú estudias Santana, no lo pudo hacer porque la personalidad no lo ayudaba, o a Báez, que es lo que más se asimila a la personalidad de Balaguer, no lo hizo Lili. Entonces Balaguer es el que te dice que para gobernar este país había que ser un hombre viril para que no le pasase lo que le pasó al civilista para allá, Francisco Ulises para allá, lo que no le pase a Villini, lo de Meriño, lo de Jiménez, y mucho menos lo de Bosch. Es decir, el propio Juan Bosch. Entonces, para Balaguer mantenerse tenía que conocer, como bien conoció, la patología social dominicana. Fíjate que ningún hombre de los grupos de poder, de los grupos sanos, de los grupos de políticamente poder, no pudo llegar ni mantenerse. No llegaron. Mira, si tú buscas, y eso me preocupa, esto que te voy a decir, me preocupa mucho. No llegó Duarte, no se pudo mantener para allá. No se pudo mantener Villini, ni Meriño, ni Jiménez, ¿verdad? En la Tercera República no se te mantiene Bosch, no llega Peña. Entonces, a Manolo lo matan vilmente. Entonces, cuando tú buscas la historia, te llega Santana, te llega Báez, te llega Lili, te llega Trujillo, te llega Balaguer, te llega el otro, te llega el otro, te llega el otro. Entonces, ¿qué tú tienes que estudiar? Desde el punto de vista de la psiquiatría y los fenómenos sociales. ¿Por qué la sociedad dominicana conecta o con las personas más enfermas en términos de personalidad o más disfuncionales o la patología social de estos hombres sí interpretan las condiciones sociales de la República Dominicana? Ahora yo una pregunta. Ese es el aporte de la pregunta clave. No sé si me entendiste. Sí, claro. Una pregunta clave. Ponemos en la balanza de la historia doctor Balaguer, en su libro, en su obra. ¿En qué posición queda el doctor Balaguer? ¿Qué pesa más en la figura del doctor Balaguer? Como figura histórica, como presidente de la República, como todo lo que fue él. ¿Qué pesa más? ¿Lo positivo, lo negativo, lo nebuloso? ¿Qué pesa más en él? Yo pienso que Balaguer pudo hacer el tránsito en cada proceso y parte de la modernización de este país la pudo hacer Balaguer. Creó las estructuras sociales para el desarrollo sostenible, las creó Balaguer en su momento. Creó una clase media, alta, sea para servicio al Estado, pero la creó. Invirtió mucho y estabilizó la economía. Diríamos que esos aportes lo hizo el presidente Balaguer. Ahora, desde el punto de vista histórico-social. Desde el punto de vista personal, logró lo que se propuso. Y se mantuvo y terminó. Y logró una cosa que en psiquiatría, Juan, es difícil lograr un ser humano. Su paso por la dictadura. ¿Cómo quiere terminar? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Y quiénes son mis compañeros de viaje? Okay, pero eso lo logró el presidente Balaguer. Su paso por la dictadura de Trujillo. Y representó eso para el pueblo dominicano. Luego, posterior a la muerte de Trujillo, otra vez se convierte en una... Recordemos que Balaguer era el presidente tras la muerte de Trujillo, ¿verdad? Sí. Y el rol que jugó tras la muerte del propio Trujillo. Y la llegada del PRD al país y lo que se produce tras el golpe de Estado de Bosch, la Revolución de Abril y la contrarrevolución que se produce después, con la persecución, encarcelamiento, matanza de prácticamente una generación de jóvenes revolucionarios. Eso tiene que tener un peso histórico. El peso histórico te he explicado en el libro porque te lo pone de esta manera. La flexibilidad del presidente Balaguer de cambiar el método dependiendo de las circunstancias. El Balaguer del 66, de los 12 años, de la banda colorada, de la persecución, del terrorismo, del miedo,
el Balaguer diferente del 86 adelante y el Balaguer mucho más diferente del 90 al 96. Ahí voy. Entonces, el hombre se le hizo circunstancias. Por eso, pero no todos hacen la flexibilidad. Para tú el hacer eso. Como dicen ahora los muchachos. ¿Cuál? El crossover. Pues no sabía eso. Sí. No sabía. Entonces, yo pienso que en ese análisis, esa fue la parte que a mí me tocó hacer desde el punto de vista psicosocial. Y ahí está la importancia. Ahora, lo del Frente Patriótico fueron dos conceptos. Levantaron la mano a Leonel Fernández. Ajá. Y fueron muy contentos cuando Coco, Danilo y Temíclo se fueron a la casa de Balaguer y todo lo dijo que sí. Salieron contentos creyendo que engañaron al viejo y fue Balaguer y levantó la mano al Frente Patriótico del 96. Ajá. Cuando llegaron a la casa de Balaguer, Mota Ruiz le dice a Balaguer, delante de Aníbal Páez, presidente, le entregamos el poder a los comunistas y no sabemos qué van a hacer con nosotros. Y se lo repitió otra vez. Y la última vez Balaguer, echándose fresco, extrayó el sombrero y le dijo, dale tiempo a esos muchachos para que tú veas si son comunistas, dale tiempo. Y terminaron siendo comunistas los muchachos. Ellos nunca fueron comunistas. No. En ese tiempo la percepción de todos eran que eran centro izquierda. Pero nunca fueron. Eran centro izquierda. Terminaron siendo. Balaguer los conocía. Ahora, el propósito, ¿quién lo tenía? Balaguer. ¿Qué logró Balaguer con esa jugada del Frente Patriótico? Porque el propio Juan Bosch. No, anuló. No, oye, anuló a Jacinto Peinado. Sí. No dejó pasar a Peña Gómez. Y no lo dejó pasar no porque tenía problemas personales con Peña. No lo dejó pasar porque Peña no quiso quitar a Fernando Álvaro Gal, que era el vicepresidente, que en todas las condiciones y todas las reuniones, que yo las conversé con los que fueron, no quiso renunciarle Fernando Álvaro Gal. Si Fernando Álvaro Gal le renuncia, Peña hubiese sido el presidente del país. No, sí. Entonces, la otra fue... Pero no podíamos pedirle a Fernando que renunciara. Es que el doctor Peña Gómez debió asumir esa responsabilidad. No lo podía hacer. Ajá. ¿Tú sabes por qué? Y a esperar que Fernando renunciara. Es que quitó a Peña Gómez, quitó a Hipólito Mejía para poner a Fernando Álvarez Bogar. Pero tú sabes por qué no lo pudo hacer. Porque Peña padecía de la gratitud invisible. Eso no es verdad. Léalo para que tú veas por qué no. No, eso que te dice es verdad, pero no tenía por qué agradecerle a Fernando Álvarez Bogar y a su familia. Cuando tú tienes gratitudes inmerecidas, gratitudes invisibles, y tú eres víctima de eso, te lo estoy diciendo desde el punto de vista psiquiátrico. Quiere más allá del daño que te hace el otro y de la cultura del favor. El que sufre. Y ese era el proceso de Peña. Eso me pasa a mí, con este señor. Tengo un agradecimiento invisible, ¿no? Quiere Leonel Fernández... Con todo que yo lo odio por la vaina de Balaguer, pero yo lo quiero demasiado. ¿Quiere Leonel Fernández relevar la figura de Balaguer en el campo político? Diríamos que tiene las pretensiones de lograr las más veces presidente o de llegar a ser uno de los líderes trascendentes en términos políticos de la República Dominicana, lo cual puede ser su derecho, ¿verdad? Bueno, la pregunta sería ¿para qué? Pero sí tiene el derecho de poder hacerlo, claro, pero es muy diferente a la personalidad de Balaguer, como era muy diferente la personalidad de Balaguer con Báez. En términos de estructura de personalidad, de rasgos de personalidad, de tipo de personalidad, totalmente. Y de formación e inteligencia. Leonel no tiene las condiciones que tenía Balaguer, creo yo. Yo no he hecho a Leonel Fernández en la psicopatografía. No, todavía no está para eso. Correcto. Espero que él avance un poquito más. Yo pienso que hemos hecho un programa muy intenso, con muchas cosas. Ahora pudiéramos hacerlo porque es interesante. Ustedes veo que hacen unas entrevistas muy interesantes. Podemos volver y hablar. Pero yo le hago llegar el libro de Trujillo y el libro de Balaguer. Yo quería ver que usted hiciera ese trabajo con otras figuras. Por ejemplo, lo voy a hacer. Yo le digo, mire,
con otra figura. Hay una figura que para mí tiene importancia, que es Manolo Tavares Justo. Sí. ¿No? Y más interesante que Manolo, ¿sabe quién sale? Porque lo he leído algo, el coronel de Abril. No, por supuesto, claro, eso no puede quedar. Una psicopatografía al presidente Camaño la voy a hacer y eso sí va a impactar. Tony Raful escribió un libro, se llama El Cisne Negro, donde habla de cómo Camaño, siendo hijo de Fausto, y cómo Fernández Domínguez, que era hijo de otro general trujillista, dieron ese cambio. Incluso Camaño, que fue jefe de la policía de los cascos blancos, ¿no?, que andaba reprimiendo y haciendo diabluras, sin embargo, terminó siendo el líder de la Revolución de Abril y una figura histórica trascendental de esta generación. Lo que hay que explicar es por qué. Yo me la haciendo hace rato y la señora ya, así que esto es una entrevista.